Mi nombre es Isabel Morales. Tengo 63 años. El golpe del mazo resonó en la sala del juzgado como un recordatorio de que ya nada me pertenecía. Ni siquiera el silencio. Moción aceptada, dijo el juez Torres, ajustándose los lentes sin levantar la vista. Se otorgará tiempo adicional para revisar los registros médicos. El abogado de mi hijo sonrió como si acabara de ganar un trofeo. Gabriel, sentado a su lado, se recostó en la silla, con los hombros relajados y una leve mueca de satisfacción en los labios. Este era el quinto aplazamiento, otro pequeño triunfo para su abogado, aunque yo no sentía nada de eso. 5 veces me había vestido con cuidado. Me había sentado en silencio y había escuchado mientras desconocidos debatían el valor de la vida que construí con mi esposo. El testamento de Rafael no era complicado. La casa en la colonia Roma. El dinero modesto de su pensión de enfermero, la mitad para mí, la mitad para Gabriel. Pero el abogado de Gabriel alegaba discrepancias en los estados de cuenta, insinuando que la distribución podría ser injusta. Su voz seguía hablando de inconsistencias e intereses financieros no declarados, como si mis 30 años de matrimonio fueran un engaño. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo para detener su temblor. La sala olía levemente a papel viejo y abrigos mojados por la lluvia. Afuera, la Ciudad de México estaba gris, cargada de llovizna, de esa que difumina los bordes de todo. Había trabajado turnos nocturnos en peores climas, en años más duros, pero este frío, el que venía de tu propio hijo, era diferente. Cuando terminó la audiencia, el juez recogió sus archivos sin mirarme. Gabriel se puso de pie, hablando en voz baja con su abogado, y luego me lanzó una mirada como si yo fuera un inconveniente que quisiera reprogramar. Por un instante, vi un destello de duda en sus ojos. Rápidamente enterrado bajo un cálculo frío, Leonel Guzmán, mi abogado y lo más cercano a un amigo en esa sala. Tocó mi codo. Apelaremos el aplazamiento, susurró. Asentí, aunque ambas sabíamos que la moción sería rechazada, como todas las anteriores. Aún así, algo en mí había cambiado. Había dejado de esperar justicia. Al salir al aire húmedo de la tarde, miré hacia atrás, a los escalones de piedra del juzgado, y pensé en la casa que Rafael construyó con sus manos, ahora tratada como evidencia. Mañana, me prometí, empezaría a descubrir por qué este juez siempre decía que sí a mi hijo. Esa noche no pude dormir. La lluvia golpeaba la ventana como un metrónomo que contaba los años hacia atrás, llevándome al niño que solía conocer. Gabriel nació en medio de una tormenta de febrero. Rafael se había quedado dormido en la sala de espera, agotado tras un doble turno en el hospital. Y recuerdo haber reído a pesar del dolor, pensando que nuestro hijo crecería acostumbrado a los truenos. Durante años, fue mi sombra siempre curioso, siempre hambriento de historias. Se sentaba en la encimera de la cocina mientras preparaba su almuerzo, preguntándome por los pacientes que había atendido ese día. Tú curas a las personas, decía. Eso quiero hacer yo también. No me di cuenta de que él entendía curar de una manera distinta, manejar cuentas, cuadrar libros, en lugar de sanar heridas. En algún momento, entre la universidad y su primer trabajo como contador, algo en él se endureció. Tal vez fue la ambición, tal vez fue la mujer con la que se casó. Ana parecía impecable, segura, siempre perfectamente compuesta. En la primera cena que compartimos, preguntó cuánto valía la casa antes de preguntarme cómo estaba. Recuerdo haber sonreído cortésmente, pero algo en mi estómago se tensó. Más tarde, en el funeral de Rafael, ella estuvo al lado de mi hijo con los ojos secos, susurrando cosas que no pude escuchar. En el juzgado, ahora se sienta detrás de él, susurrando de nuevo. Sus ojos se cruzan con los míos cada vez que habla el juez, como si midiera qué tan cerca estoy de romperme. Gabriel nunca mira hacia atrás. Antes me enviaba flores en mi cumpleaños. Me llamaba cuando conseguía un ascenso.
Me traía sopa cuando estaba enferma. Ahora sus mensajes llegan a través de abogados. Leonel dice que solo está bajo presión, que el duelo deforma a las personas. Tal vez, pero a veces me pregunto si lo crié demasiado bien a planear, a calcular, a ganar. Y tal vez, sin saberlo, le enseñé a pelear meticulosa, estratégicamente. Al tercer mes de audiencias, incluso Leonel dejó de fingir que era coincidencia. El juez Torres aprobaba cada solicitud del abogado de Gabriel con el mismo asentimiento mesurado, el mismo golpecito suave de su pluma antes de decir moción aceptada. Ni una sola vez cuestionó sus documentos ni pidió pruebas adicionales. Empecé a notar las pequeñas cosas, las que revelan dónde está la verdadera lealtad. Una mañana, al llegar temprano, vi al secretario pasar un folder al juez con un tono familiar. Sutil pero inconfundible conexiones que no estaban en los registros. Me quedé junto a la máquina expendedora, fingiendo elegir un refrigerio que no quería, escuchando mientras el juez respondía: «Dile que a la 1 funciona». Mis manos se sintieron frías, aunque el motor de la máquina soplaba aire caliente. Nunca había pensado en la justicia como algo que se pudiera agendar entre comidas. Cuando comenzó la audiencia, Torres apenas reconoció los argumentos de Leonel. Ella habló con claridad, citando procedimientos y precedentes, su voz calma pero con un filo de frustración. Él no levantó la vista de sus notas. Cuando el abogado de Gabriel se puso de pie, el juez sonrió. Después, Leonel y yo caminamos hacia los elevadores. «¿Lo viste, verdad?», preguntó en voz baja. Su voz era firme, pero su mandíbula estaba tensa. Asentí. Es como si ya hubieran escrito el final. Dije. Ella se detuvo, bajando la voz. «Creo que la firma de tu hijo tiene vínculos con Torres. Lo estoy investigando. Pero debemos ser cuidadosas. Está protegido». Esa palabra se quedó conmigo, protegido. La idea de que mi hijo podría estar escondiéndose detrás del poder de alguien más. Al salir a la tarde gris, con la lluvia rayando los escalones del juzgado, me di cuenta de que ya no solo estaba luchando contra mi hijo, estaba luchando contra las personas que le enseñaron cómo ganar. Esa noche, la lluvia no paraba. Rodaba por la ventana en largas rayas plateadas, difuminando las luces de la colonia Roma en manchas suaves. Preparé un té que no tomé y miré el baúl de cedro junto a la ventana, el baúl de Rafael. Había estado allí durante años, un pedazo silencioso de él que nunca abría a menos que necesitara recordar. El candado era viejo, pero familiar, dentro. El aroma a cedro y tiempo me golpeó de inmediato. Sus medallas de servicio seguían allí, junto con las cartas desvaídas que escribió cuando Gabriel era bebé. Debajo, encontré una carpeta que no reconocí, sellada con una tira de cinta quebradiza. Mis manos dudaron antes de romperla. Dentro había copias de estados de cuenta ordenados, grapados, fechados en los últimos 2 años. Las transferencias se movían en un ritmo constante, cantidades justo por debajo de los límites de reporte, entre Gabriel Morales y Asociados y Grupo Consultor RT. Las iniciales coincidían con algo que había visto en los archivos de Leonel. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Llamé a Leonel, incapaz de confiar en mí misma para interpretar lo que veía. Llegó en menos de 1 hora, con la lluvia aún pegada a su abrigo, su expresión endureciéndose mientras leía las páginas. «Son transferencias directas», murmuró, «recurrentes. El juez parece haber trabajado como consultor para empresas ligadas a la firma de Gabriel, lo que plantea preguntas sobre conflictos de interés en las decisiones testamentarias». Revisó las firmas contra sus archivos. Coincidían claras, deliberadas, innegables. Dejó los papeles con cuidado, como si pudieran quemar la mesa. «Isabel, esto no es solo un sesgo procesal. Esto es corrupción a nivel ético». Me recosté, sintiendo que el mundo se inclinaba un poco. El juzgado, los aplazamientos, las sonrisas corteses. No se trataba del testamento de mi esposo. Se trataba de mantener estos números enterrados.
Leonel se frotó las sienes, pensando en voz alta. Si esto sale a la luz, la carrera de Torres termina. La firma de Gabriel podría enfrentar una investigación federal. La tetera hizo un clic detrás de nosotras. Olvidada. La lluvia afuera se suavizó hasta un susurro, pero mi pecho se sentía hueco, pesado. Rafael siempre me dijo que la verdad tenía un peso propio. Finalmente entendí a qué se refería. Mirando el nombre de mi hijo junto a esas transferencias, me di cuenta de que la herencia no era lo que él estaba peleando. Estaba peleando para que no abriera este baúl. 2 días después, Leonel llamó para decir que alguien del juzgado quería reunirse. No quiere que la vean, advirtió. Se llama Alma Vargas, secretaria del juzgado en la división de Torres. Nos encontramos en una pequeña cafetería detrás del edificio municipal, de esas donde nadie se queda mucho tiempo. Alma llegó con un abrigo gris sencillo, el cabello recogido en un moño suelto, los ojos rodeados de cansancio. Parecía alguien que había pasado años viendo cosas que no podía decir. He visto tu nombre en el expediente, comenzó en voz baja, apartando su café. No debería estar aquí, pero algunas de nosotras aún creemos que el sistema debería funcionar. De su bolso sacó un sobre doblado y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había fotocopias de páginas de un calendario, entradas escritas a mano del registro privado del juez. 3 reuniones separadas entre R. Torres y Antonio Ramírez, el abogado de Gabriel. Ninguna estaba registrada oficialmente. Mis dedos temblaron ligeramente al trazar las fechas. Cada reunión ocurrió justo antes de los aplazamientos en mi caso. Son copias, dijo Alma rápidamente. Los originales desaparecerán pronto. Créeme, él ya lo ha hecho antes. Bajó la voz. Vendrán por ti si las usas, pero mereces saberlo. Quise agradecerle, pero las palabras se sentían pequeñas. En cambio, doblé el sobre y lo guardé en mi bolso. Los ojos de Leonel se encontraron con los míos por encima de su taza. Ahora tenemos un rastro, susurró. Cuando Alma se fue, se volvió una vez, su expresión tensa con algo entre miedo y alivio. La vi desaparecer en la llovizna, comprendiendo lo que significaba salir del silencio. Mi pulso se estabilizó, no por calma, sino por dirección. El miedo por fin había encontrado su propósito. Gabriel llamó la mañana siguiente, su tono casi casual. Mamá, vamos a almorzar, solo nosotros 2. Era la primera invitación en meses. Una parte de mí quería creer que buscaba paz, no negociación. Nos encontramos en un restaurante con vista al lago de Chapultepec, uno al que íbamos cuando él era pequeño. Después de sus partidos de béisbol, el mismo agua gris, los mismos lancheros moviéndose lentamente en la niebla. Pero el niño que pedía hot cakes ya no estaba. En su lugar estaba un hombre revisando su reloj, con un traje demasiado elegante para la nostalgia. Creo que podemos resolver esto sin tanto alboroto, comenzó, dejando su café. Se ha puesto complicado. Los abogados lo están haciendo peor. Esperé. Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. Un acuerdo de transferencia. Firmas la casa de la colonia Roma bajo este acuerdo propuesto y te transfiero 200,000 pesos como compensación. Es una oferta para evitar más conflictos legales. Las palabras eran suaves, ensayadas. Reconocí la pausa cuidadosa entre cada una, el ritmo de alguien que vende algo que ya sabe que está mal. Miré la carpeta, luego a él. Su mandíbula se tensó cuando no la tomé. Gabriel, dije en voz baja, tu padre construyó esa casa con sus manos. No es solo una propiedad. Se recostó. Su expresión se endureció. Entonces piensa en esto como simplificar las cosas. Por un momento, vi un destello del niño que había sido el que creía que la justicia significaba hacer lo correcto, incluso cuando nadie miraba. Luego desapareció. Cerré la carpeta y la empujé suavemente hacia él. No, dije. Así no. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier veredicto. Las siguientes 3 noches
Mi cocina se convirtió en un cuartel general. Los papeles cubrían la mesa, registros bancarios, calendarios fotocopiados, el testimonio de Alma y los cuadernos amarillos de Leonel llenos de letra pulcra. La lluvia afuera no paraba. Marcaba el tiempo para nosotras, constante e implacable. Leonel trabajaba metódicamente, organizando cada prueba con la precisión de alguien que entendía lo frágil que podía ser la justicia. No necesitamos ruido, dijo, deslizando una carpeta hacia mí. Necesitamos hechos que hablen más fuerte que la indignación. Releí el testimonio, trazando la firma en curva de Alma. Ella había arriesgado su trabajo por decir la verdad. Su declaración era clara. El juez Torres se había reunido en privado con el abogado de Gabriel 3 veces durante los procedimientos activos. El patrón coincidía con cada aplazamiento inexplicable. Luego, vinieron los registros bancarios, la carpeta vieja de Rafael, ahora evidencia. Leonel marcó cada transferencia en tinta roja, dibujando líneas delgadas entre la cuenta de consultoría del juez y la firma de Gabriel. En el papel parecía clínico, casi desapegado, pero para mí era una traición en números y tinta. Cuando Leonel finalmente se recostó, frotándose los ojos, dijo suavemente: necesitas escribir tu propia declaración. Tu voz importa más que la mía en esa sala. Me senté al final de la mesa, con la pluma suspendida sobre una página en blanco. Las palabras ya no venían con facilidad. Pero luego pensé en las manos callosas de Rafael lijando los marcos de las ventanas de la casa de la colonia Roma, en Alma deslizando un sobre en una mesa de cafetería, en la sonrisa del juez que me descartaba como un pensamiento secundario. Empecé a escribir. Oraciones simples, sin emoción, sin acusaciones, solo la verdad. A medianoche. Mi mano dolía, pero mi voz por fin estaba en el papel calma, factual, inquebrantable. Leonel reunió los documentos en una sola carpeta, sellándola con una quietud definitiva. Está lista, dijo, y por primera vez le creí. La sala del juzgado estaba más fría de lo habitual, un frío que se colaba en los huesos y se negaba a irse. Me senté junto a Leonel en la mesa de la demandante, con la carpeta de pruebas entre nosotras. Gabriel no me miró. Su abogado susurró algo al secretario del juez Torres, quien sonrió con tensión antes de volver a su asiento. Señora Morales, comenzó el juez, su voz cargada de condescendencia. He revisado sus objeciones. Parece que no entiende cómo funcionan los procedimientos testamentarios. Estos asuntos son complejos. Puedo asegurarle que el abogado de su hijo actúa dentro de la ley. Sus palabras eran lentas, deliberadas, como si explicara matemáticas a un niño. La mano de Leonel rozó la mía, un recordatorio silencioso de mantener la calma. Pero cuando sonrió, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Me puse de pie. Señor juez, deseo presentar pruebas que indican un posible conflicto de interés, documentadas aquí. Las palabras cayeron con más peso del que esperaba. El secretario se congeló a mitad de una tecla. Leonel deslizó la carpeta hacia mí y la llevé al estrado. Con pasos firmes, estos, dije, colocando los documentos frente a él, son registros de transferencias financieras directas desde la firma de mi hijo a una empresa de consultoría bajo su nombre, Grupo Consultor RT. Cada transacción ocurrió poco antes de las decisiones en este caso. El rostro de Torres palideció. Esto es altamente irregular, dijo, pero el temblor en su voz lo traicionó. Leonel se puso de pie. Su tono preciso. Adjunto también encontrará un testimonio de Alma Vargas, secretaria del juzgado, que confirma reuniones privadas entre el juez y el abogado de la parte contraria. Señor juez, estas son acusaciones graves, comenzó el abogado. Torres levantó la mano, su tono inusualmente tenso. Por favor, siéntese. Hojeó las páginas, el roce del papel sonando anormalmente fuerte. La sala se había silenciado. Incluso el zumbido de las luces fluorescentes parecía desvanecerse. Gabriel finalmente se volvió hacia mí. Su expresión no era enojo, esta vez era algo más cercano a la incredulidad.
como si acabara de darse cuenta de quién era yo realmente. El juez Torres carraspeó, pero no salió sonido. Cerró la carpeta lentamente, con las manos temblando. El tribunal entra en receso, dijo, apenas audible. Me quedé quieta, viéndolo levantarse y salir por la puerta lateral, con los hombros encorvados bajo el peso de la verdad que había intentado enterrar. Por primera vez en meses, el silencio me pertenecía. Para el final de la semana, el juez Torres había presentado su recusación formal. La secretaria del juzgado leyó la declaración con voz temblorosa, mencionando su licencia por motivos de salud. Todos en la sala entendieron lo que significaba. Una nueva jueza, una mujer llamada Verónica Salazar, tomó el estrado el lunes siguiente. Era directa, sin sentimentalismos y desinteresada en excusas. Leonel presentó los documentos una vez más concisos, organizados, irrefutables. El abogado de Gabriel objetó débilmente, pero la lucha ya no estaba en su voz. Las pruebas indican una clara impropiedad procesal, dijo la jueza Salazar. El tribunal falla a favor de la señora Morales. La herencia se distribuirá según el testamento original. Las palabras se asentaron en la sala como polvo después de una tormenta. Leonel soltó un suspiro silencioso. No me moví. Al otro lado del pasillo, Gabriel mantuvo los ojos fijos en la mesa. Su abogado se inclinó, susurrando, pero Gabriel no respondió. Afuera del juzgado, los reporteros esperaban con libretas y micrófonos, preguntando sobre la investigación ética que se rumoraba estaba en marcha. Leonel me protegió de la mayoría, guiándome hacia el coche. Deja que los documentos hablen por sí mismos, dijo. Ya hiciste suficiente. Asentí, aunque la victoria se sentía extrañamente vacía. No había satisfacción en ella, solo un lento deshacerse de la tensión que me dejó mareada. Durante meses, había cargado con el peso de probar lo que debería haber sido obvio que la verdad aún importaba. Ahora que estaba hecho, el alivio venía con su propio dolor. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana y vi a Gabriel parado solo en los escalones del juzgado, con la lluvia oscureciendo los hombros de su traje. Parecía más pequeño, como un hombre que por fin entendía lo que había perdido y lo que nunca podría recuperarse. Pasaron semanas antes de que me permitiera respirar, como alguien que ya no esperaba malas noticias. La Ciudad de México había caído en su lluvia más suave, la neblina constante que suavizaba incluso los bordes más duros de la ciudad. Llené las macetas del balcón con hierbas romero, tomillo, un poco de lavanda, cosas que Rafael amaba. Su aroma se alzaba cálido contra el aire húmedo, tenue pero seguro. La casa de la colonia Roma era mía otra vez, aunque ahora se sentía diferente, más silenciosa, casi humilde por lo que se había peleado y casi perdido. Leonel pasó una vez para traer los documentos finales del juzgado y un ramo de tulipanes. Realmente se acabó, dijo, sonriendo de esa manera pequeña y cansada de alguien que había cargado más tormentas de las que le correspondían. Esa noche, redacté el anuncio para la beca conmemorativa de enfermería Rafael Morales. Un fondo modesto para ayudar a estudiantes que no podían pagar su formación. No era mucho, pero se sentía correcto, como algo que Rafael habría construido con sus manos si aún estuviera aquí. Cuando el teléfono vibró, vi el nombre de Gabriel en la pantalla. El mensaje era corto, perdón, sin explicaciones, sin defensas, solo una palabra. Lo miré por un momento y luego lo borré. El dolor no desapareció, pero ya no me vaciaba. Algunas heridas, entendí, simplemente se convierten en parte del paisaje. Afuera, la llovizna se transformó en una fina cortina plateada. Salí al porche y encendí la luz. Brillaba suavemente contra la lluvia. Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz.